Si non remiseritis unusquisque fratris suo. Esto es lo que hará mi Padre Celestial con vosotros, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Esta parábola es un retrato psicológico muy atinado, como siempre nos los ofrece Jesucristo, sobre nuestras reacciones habituales y el perfil con que solemos proceder, porque es tan fácil no perdonar en cosas pequeñas y pretender ser perdonados en las grandes. Y nos olvidamos tan fácilmente de proyectar en los demás la misericordia que constante y merecidamente estamos recibiendo nosotros de parte de Dios nuestro Señor. Incluso llegamos, como nos dice Jesús en el Evangelio, a extorsionar, a presionar y a autopresionarnos para no perdonar. Hoy es un día de pedir al corazón de Jesús esta gracia, que prenda en nuestros pechos tan duros una chispa de su paciencia, de su mansedumbre, porque en realidad todos somos ese siervo negligente, ese deudor insolvente, que su amo tiene derecho a vender con todo lo que posee y a entregarlo a los verdugos, porque la deuda que cada uno de nosotros, pecadores, hemos contraído con nuestras faltas cerca de su divina majestad es de tal naturaleza que pagando nosotros constantemente jamás la satisfaríamos y nos ha hecho merecedores del infierno. Esto habría de provocar en nosotros una gratitud conmovida, ilimitada. El amo del Evangelio, conmovido por los ruegos de ese desgraciado que le pide un poco más de tiempo para pagar, va más allá de su petición y al momento le perdona toda la deuda. Pero la misericordia no es incondicionada, requiere de la penitencia y la contrición. Y por eso el perdonador le pone una condición: que obrase con sus compañeros de igual modo que su amo había hecho con él, que tratado tan generosamente por su rey, por su señor, perdonada así de gratuitamente una deuda infinita, en nuestro caso, porque infinito es el ofendido, no podremos rechazar la práctica del perdón con los demás siendo despiadados. Despiadados en nuestros juicios, en nuestros comentarios ligeros, en la acepción de personas que suele condicionar las reacciones de nuestro comportamiento. Despiadados en la dureza de nuestro corazón, que no acepta, que es irónico, que rechaza. Esto es no perdonar. Es más grande, dice San Juan Crisóstomo, perdonar al prójimo sus agravios para con nosotros que una deuda de dinero, porque perdonando sus faltas imitamos a Dios. Y hemos de hacerlo 70 veces 7. La seguridad de ser perdonados bastaría para que nos moviéramos nosotros a ser misericordiosos con los demás. Y entonces dormiríamos cada noche como un niño pequeño en los brazos de Dios, para encontrarnos a nosotros mismos junto con nuestros hermanos los hombres, al final de cada jornada, en el corazón del Padre que está en los cielos. Pero ¿cómo pretender entonces conservar en nuestro corazón
recuerdos molestos, a veces no son más que imaginaciones en realidad. Rencores pequeños o grandes, con hermanos nuestros que son al mismo tiempo hijos de Dios. Ni siquiera en el caso de que hubiésemos sido objeto de violencias injustas, de calumnias sangrantes, de injusticias tremendas, no se podrán nunca comparar esas faltas con nuestro atentado constante contra el corazón de Dios, ese Dios al que nuestros pecados clavaron en una cruz. Es imposible encontrar un caso en el que no se pueda aplicar la regla del apóstol. Sed misericordiosos, perdonaos mutuamente, como Dios os ha perdonado en Cristo. Llamamos a Dios Padre y no olvidamos una injuria. Sigue diciendo San Juan Crisóstomo, eso no lo hace un hijo de Dios. La obra de un hijo de Dios consiste en perdonar a sus enemigos, rogar por los que le mortifican, dar su sangre por los que le odian. He aquí lo que es digno de un hijo de Dios, hacer hermanos suyos y sus coherederos a los enemigos, a los ingratos, a los ladrones, a los desvergonzados, a los traidores. Esta es la verdadera obra de un hijo de Dios. Qué fácil se dice y qué placenteramente se escucha. Y cuando llega el momento, qué obstinados somos para ablandar nuestros corazones, para deponer nuestros juicios, para abandonar nuestros comentarios, al parecer ligeros, tanto que no nos acusamos ni siquiera de ellos en nuestras confesiones, pero son saetas envenenadas que con medias palabras solo destruyen para siempre la fama del prójimo, una fama que no se puede recomponer. Y después, qué difícil es para perdonar. Y la obra de un cristiano es esta: perdonar hasta que duela, rogar por los que nos mortifican, dar nuestra sangre por los que nos odian. Dígannoslo si no, los 127 mártires de nuestra cruzada española pertenecientes a esta diócesis cordobesa, que han sido beatificados ayer. Ellos vienen a engrosar unas falanges casi incontables ya, porque de esos 10.000 que murieron, y no de un fidei, sin una sola apostasía, caso único en la historia de la Iglesia, son ya varios millares los que han sido elevados al honor de los altares. Desde que abriera la veda Juan Pablo II, precisamente con las 3 carmelitas descalzas de Guadalajara. Y los últimos, estos nuestros de ayer. Sacerdotes y religiosos, seglares, también un buen puñado. Todos sonriendo y gritando «Viva Cristo Rey», con la carga de sus años y la riqueza de su ministerio sacerdotal o de su experiencia como padres y madres de familia, o con la lozanía fragante de su juventud virginal en otros casos. Ahí están, el blanco ejército de los mártires, como le canta la Iglesia. ¿Cómo es eso de blanco si van empurpurados con su propia sangre que unían a la sangre del Cordero Inmaculado? Porque responden a la pregunta del vidente del Apocalipsis. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Estos son los que han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero, nuestros mártires, los que con esa sangre amasan la Iglesia, los que la construyen frente a tantos otros que hacen y se mueven y cacarean. Es la sangre la que hace la Iglesia, pero esa sangre está embellecida por el cántico del perdón. Morían bendiciendo a sus asesinos si eran sacerdotes.
En algún caso, dejándoles incluso un recuerdo material, como su propio reloj de pulsera o hasta, si se lo admitían, un objeto religioso. Yo te perdono, que Dios te perdone también. Y te doy las gracias, porque el regalo más grande de mi vida me lo estás haciendo tú, al abrirme de par en par las puertas del cielo. Esto es ser cristianos, y no pasar la vida enredados en dimes y diretes, en cuestiones absurdas, insustanciales, propias de adolescentes perpetuos que no llegan nunca a cuajar un mínimo de madurez afectiva y de seriedad humana, porque están siempre pensando en si me han hecho, si han dicho de mí, y almacenando cuidadosamente en el archivo de la memoria esos agravios, la mayor parte de las veces imaginarios, para ir acumulando una colección de personas non gratas. Estos sí, rezan después el Padre Nuestro en sus frecuentes visitas a la iglesia con toda naturalidad y a voz en grito. Esto es una hipocresía contra la que nos ponía en guardia con su abrumador sentido común esta santa tan amiga nuestra que nos preside hoy aquí junto a su querido San José, del que ella fue portaestandarte y apóstol. Santa Teresa de Jesús, en su libro del Camino de Perfección, enseña a sus primeras carmelitas descalzas a hacer oración precisamente comentando el Pater Noster. Al llegar al capítulo 36, le toca explanar esta petición: Dimite nobis debita nostra. Y comienza así, puesto que acaba de hablar de la Eucaristía sirviéndose de la petición anterior: el pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y dice ella: pues viendo nuestro buen Maestro que con este manjar celestial todo nos es fácil, si no es por nuestra culpa, y que podemos cumplir muy bien lo que hemos dicho al Padre de que se cumpla en nosotros su voluntad, dícele ahora que nos perdone nuestras deudas, pues perdonamos nosotros. Miremos, hermanas, que no dice cómo perdonaremos, porque entendamos que quien pide un don tan grande como el pasado y quien ya ha puesto su voluntad en la de Dios, que esto ha de estar hecho. Y así dice, como nosotros las perdonamos. ¿Veis aquí cómo los santos se holgaban con las injurias y persecuciones? Porque tenían así algo que presentar al Señor. Y sigue diciendo, con esa encantadora humildad teresiana: ¿qué hará una tan pobre como yo, que tampoco ha tenido que perdonar, y tanto hay que se me perdone? Poco que perdonar, Teresa de Jesús, de la que dijeron tantos eclesiásticos y hasta el nuncio del Papa: fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de fundadora falta a los decretos de Trento abandonando su clausura. Esto en el mejor de los casos. En otros muchos se atrevían a afirmar que traía y llevaba por España monjas muy mozas porque tenía los mesones llenos de hijos. Tales eran las lindezas con que adornaban la figura de Santa Teresa. Y ella reacciona diciendo que no tiene nada que perdonar y sí mucho en lo que ser perdonada. Y según este fundamento moral tan humilde de su propia percepción, hace un desarrollo en este capítulo como para que nosotros nos convenzamos de que llevamos perdido el camino, dice ella, si nos pasamos la vida guardando negros puntos de honra, sin entender en qué está la honra.
Y vendremos a pensar que hemos hecho mucho si perdonamos una cosita que ni era agravio, ni injuria, ni nada. Y como quien ha hecho algo, vendremos a que nos perdone el Señor, pues hemos perdonado. Dadnos, mi Dios, a entender que tenemos las manos vacías y perdonadnos vos por vuestra misericordia. Qué estimado debe de ser este amarnos unos a otros del Señor. Porque pudiera el buen Jesús habernos enseñado a decir: perdonadnos, Señor, porque hacemos mucha penitencia, o porque rezamos mucho y ayunamos y lo hemos dejado todo por vos y os amamos mucho. Ni aun dijo: porque perderíamos la vida por vos, u otras cosas que pudiera decir, sino solo porque perdonamos. Por ventura, como nos conoce por tan amigos de esta negra honra, nos enseñó a pedir así. Este es el Padre Nuestro, hermanos. Lo recitamos muchas veces en la vida. Hagámoslo de verdad. Ojalá llegásemos a ser de esas almas grandes, almas reales, almas libres, almas desasidas de todo lo criado, almas que tienen el mundo debajo de los pies, almas a las que no se les da nada la opinión de las criaturas, almas que solo miran el juicio de Dios, almas que pasan por la vida con la mano extendida y la sonrisa siempre recién estrenada para el prójimo, almas en cuyo corazón caben todos, almas que saben a qué sabe Dios. De estas almas, dice Teresa al final de ese capítulo del Camino de Perfección: gustan, entiendan sus pecados y aún decirlos cuando ven que les estiman. Quieren desengañar a todos para que no los tengan por más de lo que son. Estos son los efectos que deja el perdón. Y esto es lo que hemos de pedir en este domingo en que nuestra Madre la Iglesia pone a nuestra consideración la parábola de los dos deudores. No seamos nosotros como ese desdichado, tan mezquino, estrecho de corazón, replegado en sus intereses, egoísta, que mientras se deja perdonar todo, no es capaz de pasarle a su hermano una minucia. Hagamos hoy un examen de conciencia sincero, recto. Repasemos nuestras relaciones familiares, laborales, sociales. Hagamos, pidiendo primero fuerza al Espíritu Santo para ello, una operación a corazón abierto en nuestro propio corazón. Veamos si pesan más prejuicios, ideologías, criterios a priorísticos antes que las personas. Porque lo que nos enseña Jesús es esto segundo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen y calumnian, pero sin ponderarlo, sin edificar victimismos altisonantes, no, con la sencillez con que lo han hecho los santos. María Santísima, Reina y Madre de Misericordia, nos conceda a nosotros ejercitar esta virtud para que podamos con paz y con verdad decir, cuando rezamos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado: oh Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así sea.